Bienvenidos a Winds of Change, el podcast donde conoceremos las historias de personas extraordinarias que han enfrentado grandes transformaciones en sus vidas. En cada episodio, empresarios, ejecutivos y líderes compartirán las lecciones que les ayudaron a navegar sus propios vientos de cambio. Hola Juan, ¿cómo vas? Qué placer tenerte en mi tercer capítulo de Winds of Change. Es un honor para mí que aceptaras mi invitación. Eres mi primer invitado online, los dos anteriores han estado acá sentados junto a mí en la sala, pero ha sido todo un placer que aceptaras, me encantó estar contigo, me encanta poder conversar contigo. Para nuestra audiencia, para los que no te conocen, ¿quién es Juan Pablo Bernal? ¿Quién es Juan Neo Bernal? Cuéntanos un poco de ti. Y yo, muchas gracias por la invitación. El honor es totalmente mío poder compartir con toda tu audiencia y bueno, las personas que lo van a ver en cualquier momento de sus vidas, conversar acá un rato. Bueno, Juan Pablo Bernal es un chico que nace de una familia de recursos económicos muy limitados, siempre con una ambición y un deseo de sacar a su familia adelante. Ese ha sido como la gasolina y el motor que siempre me ha llevado a vientos de cambio. Y esos vientos de cambio, entre otras cosas, ahorita que dijiste Juan Pablo Neo Bernal, en un momento me llevó pues también a tener un seudónimo, un nickname, algo así sticky, como medio de superhéroe, que es este Neo. Entonces, bueno, Neo es eso, una persona común y corriente de, de una familia muy humilde, de un origen muy limitado económicamente, pero con mucha ambición y muchas ganas de salir adelante. Ese soy yo. Ahí, y me gusta por donde arrancaste, porque te conozco hace muchísimos años y muchísimas personas te conocen, o sea, muy pocas personas sabes que eres Juan Pablo, todo el mundo te conoce como Neo. ¿De dónde nace Neo? ¿Cómo nace este nickname? Porque estoy seguro que esta historia más de uno tenía la curiosidad y algunos tal vez nos han atrevido a preguntarte de dónde nace Neo. Sí, bueno, y es que suelo hacerle mucho misterio y mucha gente que me pregunta, no a todo el mundo le O sea, digo, no me digas que lo va a tener en primicia así abiertamente hoy, por fin. Todo el que quiera saber de dónde nace Neo se va a enterar en este podcast. sí, bueno, lo estuve pensando, ¿no? En el capítulo 300 de Vientos de Cambio, lo De decía. Windsor. Vamos a decirlo, de, dentro de mi búsqueda de vientos de cambio para crecer y salir adelante, me fui a vivir a Cali. Eso fue por allá en el 2003, más o menos. Y Ya hace un ratico. ya hace un buen rato. Y en ese momento me encontraba trabajando en el área de ventas. Yo coincido con Robert Kiyosaki en que hasta para tener una buena pareja necesitamos saber vender. Trabajaba en ventas, estaba en todo mi proceso de desarrollo de capacidad como vendedor. Y había entendido ya desde hace muchos años que necesitaba crecer como persona para que mis ventas y mis ingresos crecieran, tenía que crecer como persona. Entonces estaba en una sesión de coaching grupal, esos días la saludé incluso, todavía la recuerdo mucho, a esa coach. Y en esa sesión de coaching, esta coach sugiere y nos pasa como unos pedacitos de plastilina. Entonces nos dice, em, hagan un muñequito, ¿sí? Una figura humana. Y yo pues, el único artista en mi... Es tu papacito. yo Creo salí que más esa parte no ingeniero, se la heredaste. yo salí más ingeniero y tal, entonces yo hice una cabecita, unos palitos y ese era mi muñeco. Entonces dice la coach, bueno, esa figura te va a representar a ti. Yo, güey, madre, bueno, hubiera sabido desde el principio, pero nada, ya estaba yo ahí. Y dice, bueno, vamos a hacer un ejercicio de removerle a esa figura todas las limitaciones que sientes que tienes para convertirte en la persona en la que te quieres convertir. Uf, cuando ella planteó eso, yo dije, no, pues va a quedar el muñequito todo espelucado. Te hicieron un hackeo mental completo en Pero va ese a quedar instante. transparente, no va a quedar nada. Entonces empiezo yo a pensar y empiezo yo a removerle pedazos de plastilina al muñequito, a pellizcarlo, pensando en esas cosas que yo sentía que me estaban limitando, ¿sí? O que no quería de mí para poder convertirme en esa persona que me quería convertir en ese momento. Bien, termina ese ejercicio
una reflexión bien potente, bien profunda, poderosa. Y dice, bueno, ahora vamos a ponerle a esa figura todas esas cosas, todas esas habilidades, todo eso que consideras que necesitas para convertirte en esa persona en la que te quieres O convertir. sea, rearmaste la figura por completo. Entonces, claro, entonces empiezo yo a rehacer el muñequito, pero como medio de retazos. Pero más que lo que era el muñequito, era lo que yo me estaba imaginando de mí mismo, ¿no? Cómo me convertía en esa persona que yo me quería convertir, esas habilidades que quería desarrollar. Yo lo iba pellizcando, lo iba reparando, corrigiendo, agregando pedazos. Y cuando terminamos el ejercicio de agregarle habilidades y cosas, dice la coach, ahora piensen por un momento, ese es su avatar que los aleja de que se conviertan en esa persona en este momento. Y fue para mí una reflexión interesante de que muchas cosas para mí cambiaron instantáneamente. Otras para mí en ese momento fue un proceso que inicié de cambio que eventualmente se volvería realidad. Y en ese momento en el que yo sentía, cuando ella hace esa pregunta, yo sentí como esa película de Matrix, Sí, donde tal cual. está Neo sentado y lo conectan y en ese momento aprende a manejar un helicóptero. Entonces yo me sentía así, ¿no? Como que, ¿por qué no aprendes a manejar helicóptero en ese preciso instante? Yo dije, pues sí, ¿por qué no? Y entonces ella dice, bueno, si ese es tu avatar, tu versión mejorada, tu mejor versión, ponle un nombre. Entonces yo ya lo tenía claro en ese momento, ¿no? Mi mejor versión se llama Neo. Eso más que Entonces, un viento de cambio parece un huracán. sí, eso fue un cambio extremo realmente. Yo no sabía lo profundo que iba a ser en mi vida en ese momento, eso ya hace 21 años ahora, lo profundo que iba a ser ese momento y todo lo que iba a representar para mí, no solo llamarme Neo, sino lo que implicaba esa reflexión, lo que implicaba aceptar que podía hacer cambios cuánticos de inmediato, aceptar que podía ser eh, lo suficientemente disciplinado para trabajar en construir cambios en el corto, mediano y largo plazo. Sí, fue un huracán, fue un bonito huracán. Lo bueno es que estaba en el huracán. Qué bueno, sí. Pero ahí utilizaste una palabra que yo creo que es lo que hace muy difícil. O sea, llevas 21 años desde ese proceso y requiere muchísima disciplina poder realmente trabajar. O sea, porque sí, en el momento fue un momento Satori, lo reflexionaste, todo llegó, pero hacerlo y volverlo realidad y mantenerte durante más de 2 décadas volviéndote y reconstruyendo esa mejor versión de ti mismo es un trabajo de disciplina, un trabajo, un esfuerzo diario muy fuerte. O sea, ¿cómo lidias, o sea, con el esfuerzo que hay que hacer? Porque esto es un esfuerzo, porque tu mente originalmente te va a llevar a que no lo hagas y tienes que hacer un esfuerzo consciente por llegar a esa mejor versión. Sí, yo tuve la fortuna de tener la gasolina suficiente y esa gasolina o propósito o Ikigai ha sido el darle bienestar a mi familia. Entonces, eso siempre, o en otras palabras, en otro ambiente yo le digo tener hambre. Entonces, para mí tener No, hambre ha literal. sido el principal motor de levantarme y hacer lo que haya que hacer. Entonces, un primer consejo que regalarías para lograr mantenerse constante y disciplinado es encontrar qué te impulsa, es encontrar qué es eso que te da fuerza para que los momentos en donde vamos a estar un poco más débiles, donde lo vamos a cuestionar, porque a todos nos pasa, podamos seguir adelante. Si te suena que ese sería un buen consejo, yo ese es el que me estoy llevando. Sí, de una. O sea, es tal cual ese. Yo lo llamo propósito o también esa palabra muy cercana a tu libro de origen oriental, Ikigai, es esa razón de ser, es ese motor, eso primero que nos mueve. Cuando tenemos algo muy claro que nos mueve, pues, sin importar el viento de cambio, podemos poner las velas para que nos lleve para donde queremos. Bueno, y ahora que te transformaste en Neo y empezaste a trabajar en ser tu mejor versión, ¿cómo empezó después de estar en el ojo de ese huracán?
¿En qué se transformó tu vida? ¿Qué empezaste a hacer a partir de ahí? Siempre había considerado, porque digamos Neo, el momento Neo fue un momento de inflexión, un momento de cambio, pero esas ganas, ese propósito ya venían desde muy chico, desde muy niño. Venía en esa exploración, en esa búsqueda. Y siempre había considerado que emprender o crear empresa era un camino eh, interesante para mí para poder alcanzar o desarrollar ese propósito de darle bienestar a mi familia. Entonces, a partir de ahí, con habilidad de ventas y con algunas experiencias previas de emprendimiento, me dediqué a emprender. Decidí crear una empresa relacionada con servicios financieros por Internet. Sí. Eh, Hoy O no sea, han ya cambiado estabas mucho. hablando de fintechs hace 20 años. Exacto. Eso me costó mucho en su momento, también ahorita te cuento, pero en ese momento ni siquiera se llamaban fintechs. Pero me frustraba mucho en ese momento, como yo venía de un ambiente donde pues no era normal estar bancarizado, no era fácil tener una tarjeta de crédito. De hecho, las cifras que tenía en ese momento a hoy no han cambiado mucho. En esa época, el 70% de las personas en Latinoamérica no tenían acceso a una tarjeta de crédito. Y yo vi una oportunidad de acercar a las personas que tenían el efectivo para que pudieran comprar fácilmente por Internet. Y entonces creé una fintech que se dedicaba a eso. Crecí tan rápido que el sistema financiero estaba supremamente alarmado en ese momento porque pues no sabían por qué estaba recibiendo efectivo de tantas partes y en menos de 3 años tenía una multinacional en muchos países de Latinoamérica y de hecho con presencia en Centroamérica y Europa. Entonces, esos vientos de cambio me llevaron a eso, a buscar cómo ayudar a 600 millones de personas en esa época que pudieran con efectivo pagar por Internet. Y bueno, ¿y cómo te fue con ese emprendimiento? ¿Lo vendiste? Aprendí mucho, luego me quebré, luego, esa primera, esta primera parte de esa fintech logré venderla, tuve un exit muy interesante, me fue muy bien, fueron varias cifras, pues me sentía como muy realizado. Pero con este espíritu de seguir adelante, pues yo quería crear otra cosa con eso. Entonces, esta fintech que vendo se vuelve la semilla para otra fintech que era un poquito más robusta en términos de alcance, que es en esa época recién, por ejemplo, para darles alguna idea, lo que hacía PayU, recién estaba comprando o iba a comprar pagos online, que para Sí. las personas de Colombia, pues PayU es una empresa europea que estaba buscando comprar empresas en Latinoamérica para extender su modelo de pagos. Y luego eso se convertiría en PayU Latam, etcétera. Entonces, en esa época, esa transacción todavía no existía. O sea, PayU en Latinoamérica no existía. Y yo estaba creando un botón de pagos que englobara la fintech anterior, pero que fuera tan fácil como no tenías que pasar por todo un proceso que era la fintech anterior, sino que solamente era que usaras un botón y decir voy a pagar en efectivo e ir a pagar en un efecto, etcétera. Hoy ya es normal para muchos de los que están escuchando esto porque ya eso lo Sí. pueden ver en PayU, pero en esa época no existía, nosotros lo estamos creando también en paralelo en la medida en que ellos están comprando empresas y en esa empresa fue en la que me quebré. Me costó 6 meses sacar un producto alfa. Estaba muy enamorado con el producto. Se me olvidó testearlo rápido con los usuarios y eso me costó el capital que había levantado en ese momento. Cuando volteé a mirar y ya los primeros clientes lo empezaron a usar y empezaron a salir los primeros bugs, eh, ya el burn rate, que es la cantidad de dinero que quemaba por mes, ya no me aguantaba mucho tiempo, ya tenía que salir a buscar algo de capital adicional para poder mantener la mejora de la aplicación y en ese proceso ya no lo pude mantener. Entonces fue un gran aprendizaje. Hoy, hablando con mi hermano y amigos cercanos, seguimos pensando que es una buena solución hoy todavía, que todavía las soluciones que hay les faltan cosas, aunque la verdad yo quisiera aquí mencionar que hace poco usé una que me sacó un wow realmente, pero pues 20 años después, una que saca un wow es todavía como hay todavía No, mucho que construir en ese es una mundo. industria con mucho potencial de crecimiento.
Bueno, ¿y a dónde te llevó ese viento de cambio que no es un viento suave? Porque el sacudón de un fracaso, cuando estás enamorado de tu idea, cuando la quieres mucho, y no solo tú, yo creo que hay muchas personas que nos están viendo que han intentado emprender y han fracasado, o no emprenden por miedo a fracasar, ni siquiera lo intentan. Entonces, dos preguntas ahí. La primera es, ¿qué consejo le darías a estas personas que están emprendiendo y fracasaron o que no emprenden por miedo a fracasar? ¿Y a dónde te llevó ese fracaso? ¿Cómo pudiste utilizar ese viento a tu favor? Bueno, hay varias preguntas en una, pero el que no se decide emprender por miedo a fracasar, yo le diría, o sea, no lo haga. Si no se anima a emprender, no lo haga porque va a ser demasiado difícil. O sea, la mayoría de la gente le va a decir, sí, hágalo con miedo. No, no lo haga, porque va a sufrir demasiado. No, no, o sea, es mucho esfuerzo, O mucha sea, si energía. no estás preparado para sufrir, evítate el Sí, sufrimiento. no es necesario. Y además, o sea, también se ha creado como una burbuja de que, a ver, en mi época, hace 20 años, emprender daba pesa. Sí, o sea, hace 20 años cuando yo le hablaba a mi familia, a mis amigos o iba al banco, era como que qué pecado, como que qué pesar, tiene cómo conseguir un trabajo, entonces le toca salir a vender cualquier cosa, ¿no? Entonces da pesar. Hoy ese estatus, gracias a muchos emprendedores exitosos, ha cambiado. Ya hoy da estatus, soy emprendedor, pero ya se fue al otro extremo. Ya es como que eres emprendedor, tienes que ser rico, millonario, ultra exitoso. Antes dabas pesar, ahora eres el mega millonario y como hay una brecha, un camino entre esas dos expectativas que tiene la gente, pues entonces el que está en la mitad no existe o es raro. Entonces, eso es lo que yo veo, ¿no? 20 años de emprendiendo, yo digo, es No, raro eso. te Entonces, tendré que, ¿cómo? no, te tendré que traer un capítulo que hablemos de mitos y realidades del emprendimiento en algún momento. Y entonces el que tiene miedo y no ha podido emprender, no lo haga, tranqui, o sea, no pasa nada. Eh, si de repente te animas, si quieres hacerlo con miedo, busca un buen soporte, o sea, como que si estás casado, ojalá emprender en familia, es muy bueno porque te van a poder apoyar en momentos difíciles y si no, entonces tu pareja te va a estar diciendo, sí, ve, yo le dije que me saliera de la empresa, bla, bla, bla. Ahora hice eso, o sea, o emprendan juntos o que el soporte esté de inicio. eh, y sobre todo, tener un propósito muy claro. Es decir, tener dinero es un propósito válido, pero no es el propósito que te va a dar gasolina para permanecer en el tiempo, para enfrentar cualquier Sí, tiempo. el dinero es un cómo, no un para qué. Sí, entonces yo sé que hoy es muy atractivo el tema del dinero, siempre lo ha sido, hace 20 años lo era, dentro de 20 años lo va a ser, pero hoy hay problemas más profundos que tenemos como seres humanos, que si tú que estás escuchando este podcast o viéndolo, te animas a resolverlo primero para ti o para tu familia, seguramente eso te va a dar gasolina para enfrentarte a los desafíos de emprender y hacer empresa. Porque es fácil, ¿no? Es ver fácil las empresas de nuestros países en Latinoamérica ya 100, 50, 100 años después de constituidas. Y uno dice, uy, ¿a qué horas tendría una empresa de eso? No, ellos pasaron por el primer año, los primeros 5 años, los primeros 10 años, pero se quedaron. Entonces, quedarse es lo que implica aprender a navegar la vida con vientos de cambio. Eso le diría a esas personas. Ahora, la última pregunta que me hiciste, déjame, pienso en ella. Eh, Primero me dijiste, el que no quiere emprender, el que quiere emprender, o sea, el que no quiere emprender, tranqui, no lo haga, el que quiere emprender, hazlo El que con un, emprendió y fracasó, sí, hazlo con un propósito, y si emprendiste y fracasaste, hay una frase que mi amigo Guillo ahorita va a decir la de él, pero la que yo aprendí y de hecho lo confirmo siempre, es todo pasa para bien. Que mi amigo Guillo tiene la suya propia. sí, sí, lo que tenga que pasar va a pasar. Lo que tiene que pasar va a pasar. Entonces, siempre, de hecho lo puse en mi libro, como un ejercicio en parte del proceso de preguntas conscientes que me hice a mí mismo y le hago a los ejecutivos, a las personas con las que trabajo, es eh, ¿qué es eso que hay allí en esa situación? ¿Qué es el aprendizaje? Porque en todo este proceso, pues aprendí que como neo no soy solo un neo físico, soy un neo mental, soy un neo emocional, soy un neo espiritual, y en ese mundo, en ese ámbito espiritual,
entendí que no soy un ser físico buscando experiencias espirituales, sino que soy un ser espiritual viviendo una experiencia física. Entonces eso me da una perspectiva totalmente diferente ante las situaciones difíciles. Y eso no hace que sean menos difíciles. O sea, eso no hace que se vaya el sufrimiento, eso no hace que me duela menos. No, eso solamente me da la energía suficiente para que después de abordar el trauma y vivirlo, porque pues toca vivirlo y es necesario y es sano vivirlo, poder levantarme, organizar la vela y tomar el nuevo viento de cambio. Así que si fracasaste, tranquilo, con el propósito que tienes, si tienes la suficiente fuerza, aborda y enfrenta y vive el trauma, vive la tristeza, haz el duelo, no pasa nada, toma el aprendizaje, levántate y sigue adelante. Permitirnos sentir, qué importante. ¿Y a dónde te llevó ese viento de cambio? ¿A dónde te llevó ese fracaso? Porque después de haber hecho el duelo que acabas de aconsejar, ¿para dónde te llevó a ti? ¿Cómo reorganizaste tus velas y para dónde fuiste? Bueno, mira, fue muy interesante porque en su momento yo dije, no, ahora pues fracasé, ¿para qué voy a hacer? Pero ese fracaso me dio la suficiente visibilidad y me dio el suficiente relacionamiento para después llegar al mundo de consultoría. Increíblemente, otras organizaciones querían aprovechar mi fracaso para bien, para evitar que otros fracasaran. Claro, Entonces pues eso qué me llevó, importante traer a alguien que ya se haya caído para evitar yo cometer los mismos errores. así es, y nunca me lo hubiera imaginado. Fue muy interesante para mí eso. Después se lo contaba a mis clientes y a mis amigos, oye, eso me pasó y después como para que evitar que a otros le pasen, o por lo menos que no le pase lo mismo. Entonces me lleva al mundo de la consultoría. Primero empiezo en una empresa boutique en la ciudad de Medellín, como consultor, como agente de cambio. Eso ha tenido muchos nombres alrededor de los años. Digamos, el nombre más reciente ha sido Agile Coach, que es simplemente no digo simplemente, es un rol muy potente, pero es un agente de cambio que busca ayudar a empresas y a equipos a desarrollar hábitos de alto rendimiento. Y en alto rendimiento, no solamente desde el punto de vista de resultados de negocio, sino también desde el punto de vista de crecimiento personal y de liderazgo. Entonces, toda esa experiencia manejando y creando pues esta empresa multinacional, empleados en varios países, etcétera, etcétera, fondos, dificultades financieras, etcétera, dificultades legales, pues me lleva entonces a este mundo de ayudar a empresas y equipos a llegar al alto rendimiento. Tengo un par de casos muy exitosos a través de esta empresa. Uno de ellos fue con la organización Sura, que llevaban un par de años desarrollando la nueva historia clínica de la empresa Sura. Para los que de pronto no la conocen, una empresa de servicios de salud y de seguros. Y gracias a estas prácticas y a todo esto que he aprendido, de todas estas técnicas de alto rendimiento, pues lo que eran 2 años en donde solo habían salido con un tipo de historia clínica, en 6 meses se convirtió en una salida robusta, donde involucramos médicos, donde involucramos a un montón de actores, usuarios finales. De hecho, por esa época nace mi hijo, y mi hijo Matías fue uno de los primeros usuarios en ser atendido eh, en una cita médica con uno de los médicos del equipo de Sura, que yo había sugerido ingresar porque no me parecía lógico que estuviéramos haciendo una historia clínica para que lo usen los médicos y no había ningún médico en el equipo. Entonces fue uno de los primeros usuarios de la nueva historia clínica de Sura, que seguramente si alguien de Sura sabrá pues el resto de la historia, pero digamos que ese y otro par de casos exitosos en su momento me llevaron a que unos años después me llamaran de una consultora de estrategia de renombre internacional, McKinsey and Company, y ahí pasé los últimos 6, 7 años de mi vida como consultor ayudando a las principales organizaciones de Latinoamérica, las que ya cuentan con 50 y 100 y 150 años de experiencia para aprender esas técnicas de alto rendimiento. ¿Y cómo es tu sensación? O sea, si quisiera resumir en un par de palabras una frase, no te quiero limitar. ¿Cómo percibes que fue tu paso por McKinsey? Es la firma número uno a nivel mundial y tuviste la oportunidad de trabajar con organizaciones en toda Latinoamérica, hacer cambios y transformaciones, aportarles a estas empresas toda tu experiencia de una forma significativa. ¿Cómo podrías resumir esos 7 años? Una frase, un par de palabras, ¿qué se te ocurre?
Mira, se me ocurren varias cosas. La razón por la que yo decidí entrar a McKinsey, porque me pasé como 6 meses, como que sí, como que no, como que en ese momento ya quería como volver a emprender y no me sentía tan cómodo siendo empleado. Pero la razón por la que decidí entrar a McKinsey, que es una de mis primeras conclusiones, es que McKinsey es una fábrica de liderazgo. Entonces, hoy ya después de haber pasado por ahí, yo dije, definitivamente me tomó en un punto A y me llevó a un punto B desde el punto de vista de habilidad de ejecutivo, habilidad de liderazgo. Eso sería lo primero que te diría. Lo segundo es de lo que me llevo de McKinsey, es una nueva red de amigos y de relacionamiento. A través de McKinsey conocí personas maravillosas, increíbles, con las que hoy todavía sigo compartiendo y aprendiendo y haciendo cosas innovadoras y nuevas. Y lo otro que me llevo de McKinsey, ya un poco más táctico, son algunas habilidades como individuo, no solo para el manejo de equipo, sino para el alto rendimiento individual. Ya hay unas habilidades increíbles como capacidad de resolución de problemas, como capacidad de comunicación ejecutiva, eh, que son de clase mundial, que me llevé de McKinsey y que hasta hoy atesoro y uso todo el tiempo. Qué potente, qué potente. Una pregunta, Neo, que acabo de pensar, y es, casi que tu entrada a Mackenzie coincide con que tu hijo era muy pequeño, o sea, eras padre primerizo, no de mucho tiempo. ¿Tuvo algo que ver el tomar tu decisión de dejar de ser emprendedor y tal vez irte a ser consultor, el hecho de ser padre en ese momento? ¿O fueron circunstancias aisladas que simplemente estuvieron cerca de coincidir en el tiempo? Coincidieron en el tiempo, pero digamos no fue un factor relevante, porque entre otras cosas, la capacidad de vender y muchas capacidades que he tenido la oportunidad de desarrollar en el tiempo, pues me dan la confianza de que sea como empleado, como emprendedor o empresario, se va a mover la caja, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos, nunca ha sido un factor para mí tomar un camino A, un camino B, porque tan fácil sea generar ingresos, no, no ha sido. Y en ese momento que uno diría, oye, pero es que tienes un hijo, pues, ¿por qué no el camino más fácil de darle bienestar a tu hijo? Si tuviera que volverlo a hacer, lo volvería a hacer. En ese momento los motivadores fueron diferentes. Y sin embargo me dieron la posibilidad de compartir mucho con mi hijo, de darle mucho bienestar. Así que funciona en el tiempo, pero no fue una influencia por la decisión. Bueno, y ahora que saliste de Mackenzie, ¿para dónde te llevó este viento de cambio? ¿Para dónde te llevó tu vida? ¿Qué andas haciendo ahorita? Sí, mi salida de McKinsey fue precisamente motivada por un momento de cambio personal, de decir, bueno, ya hice un MBA en la vida real demasiado potente. eh, Aprendí y ya viví la escuela de liderazgo McKinsey que quería aprender y decido primero tomarme un año sabático, que incluso hasta hoy es poco comprendido y poco aceptado. Yo recuerdo hablando con personas a principio de este año sobre mi proceso de transición de regresar del año sabático y muchos me preguntaban, Guillo, como que, no, pero ¿qué hiciste? O sea, algo tenías que estar haciendo. Entonces, obvio sí, porque a mí me gusta hacer cosas, pero es como que a la gente no le cabe en la cabeza, a muchas personas no le cabe en la cabeza que uno le tome un break laboral. O sea, es como que, o si fuera tan difícil o inconcebible, o simplemente tan imposible que no hubiera, que uno sin generar un ingreso laboral pueda estar financieramente tranquilo, darse un espacio X de descanso. Entonces, eso fue muy interesante. Me tomé un año de descanso donde pude pasar un miércoles 3 de la tarde tomándome un cafecito con mi abuela, con mi mamá, donde pude darme un montón de libertades que me quedaron gustando mucho. Es ese desconectarse para reconectar, ¿no? Sí, así tal cual, es un gran resumen. Entonces ese primer viento de cambio de decir, oye, yo amo mi trabajo, vivo mi propósito a través de mi trabajo, pero mi trabajo no lo es todo, mi trabajo no me define, puedo reenfocar esa energía para otras actividades. En paralelo, cerquita de mi reflexión y mi salida a McKinsey, escribo mi primer libro, Preguntas Conscientes,
Entonces, gran parte de ese descanso fue hacer cosas sin pensar en el dinero, más bien pensando en compartir, en ayudar a otros, eh, eso sí fueron unas circunstancias bien interesantes entre el libro, el año sabático y la transición. Sí consideré hasta principio de año la posibilidad de estar de nuevo como empleado. O sea, no lo descartaba. Sin embargo, lo que sucedió entre el primer semestre y la motivación ahora sí fuerte, fuerte de Pero, mi segunda hija, Lana, dijeron, no, uy, pero quiero dejar ahí en suspenso, no te me adelantes porque dijiste algo muy valioso y quiero antes de que lleguemos a ese punto, quiero que entremos en cómo decidiste escribir un libro, porque no es por plata, sabemos los que hemos escrito libros que esto no es un negocio. ¿Por qué decidiste escribir un libro y por qué preguntas conscientes? Y quiero que puedas compartir con la audiencia, uno, la razón por la cual decidiste compartir tu conocimiento a través de un libro, que ya lo hacías de muchas otras formas, y por qué al final decidiste hacerlo a través de las preguntas. chévere. Bueno, la primera, decidí escribir un libro porque tuve un momento de quiebra, de quiebre física y emocional. Digamos, ya había tenido antes quiebras financieras y ahorita la vida o yo mismo me llevé a tener un quiebre físico y emocional. Fui diagnosticado con burnout, que es un trastorno de ansiedad y depresión. Aprendí de ese proceso que había descuidado por centrarme demasiado en temas laborales, descuidé otros aspectos. Entonces yo soy meditador, he dejado de meditar, me gusta ejercicio, he dejado de hacer el ejercicio. Entonces muchos meses acumulados sin las prácticas que me hacían un ser holístico estable, pues me desestabilizaron. Y entonces retomar esa senda de armonía y de estabilidad como individuo, como persona, como profesional, me llevaron a una sesión con una de mis terapeutas donde me dicen, Neo, necesitamos que redescubras un hobby. No todo lo que hagas tiene que ser cosas de trabajo. Yo, pero ¿cómo así que no? Y Entonces, te conozco, lo estás diciendo en serio. comencé a pensar, ¿no? Yo, bueno, ¿y qué hobby hago? Parte de lo que me llevó a esa quiebra emocional y mental era que digamos, el estrés para mí no es un factor de quiebre o de quiebra. Para mí es la molécula del más, la dopamina. O sea, para mí es el querer Sí, lograr más lo que me agota. Porque soy del tipo de personas que ya logró algo y ya está pensando en las dos o tres cosas más que quiere lograr y no he celebrado el de hoy. Eso ya está tal cual. ha cambiado este año y pico, casi dos Hay años. que tomar tiempo para celebrar. Así Así es. como decías que hay que tener el tiempo para el duelo, yo creo que una reflexión también es que también hay que tomar el tiempo para las celebraciones y para reconocer lo que ha salido bien. Y a mí se me olvidó, dejé de hacerlo porque pensaba que era como gastar el tiempo y tenía que estarlo invirtiendo en lo siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente. Y entonces estaba pensando, él me decía, bueno, ¿y por qué en un deporte? ¿Por qué no salir con amigos? Yo me encanta estar con amigos, pero pues no quiero, o sea, eso lo hago porque lo quiera hacer, no porque sea un hobby. Un Ajá. deporte no quiero porque no me quiero meter en esa carrera de dopamina de querer lograr más, o es un deporte Literal, competitivo. ¿Cómo? literal, así hubiera sido todo. Sí, entonces, bueno, y no, porque no un deporte solo en el golf? No, entonces que mejorando el handicap. No quiero seguir estimulando esa red neuronal del más. Y un día, una tarde, haciéndome la pregunta consciente de cuál debería ser ese hobby que me inspire, que me relaje, que me armonice, y recordé un sueño que tenía como de niño, que era compartir cosas, enseñar cosas, y que yo siempre soñé escribir un libro. De hecho, desde muy niño, a los 9 años, yo le decía a mi mamá que no me comprara libros no originales o piratas, le llamamos en algunos de nuestros países.
Oye, porque yo le dije, en algún momento yo voy a escribir un libro y yo no quiero que nadie piratee mi libro, yo quiero que lo compren original. Entonces no le quiero hacer a otros lo que no quiero que me hagan a mí. Desde niño, desde niño. Y recordé ese sueño y dije, bueno, este es momento de escribir el libro y por eso decidí escribir el libro. Y va la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué preguntas conscientes? Entonces, una sucesión de preguntarme cosas y conversar con el terapeuta y tal, llego a la idea de que primero quería como aprovechar ese momento de quiebre o de quiebra, y lo quiero decir así, quiebra, porque uno no solamente, aprendí que uno no solamente puede quebrar financieramente, ese momento de quiebra emocional y mental, en donde yo dije, bueno, quiero compartir algo de todo este camino profesional que le ayuda a otras personas, y somos la mayoría en la humanidad que nacemos en familias con limitaciones económicas, para que encuentren algunos elementos de a través de mejorar como personas o como líderes, puedan estimular sus ambientes laborales o profesionales o sus empresas que los lleve a mejores resultados, que los lleve a- a mejores eh, interacciones y más beneficios con sus familias. Entonces, en esa idea de qué compartir para que fuera útil a otros, me empecé a hacer una investigación, a hablar con muchos amigos, personas cercanas, conocidas, y me di cuenta que muchas personas resaltaban algunos aspectos míos. Y uno de esos aspectos era, uy, cuando Neo llega, las cosas pasan. Él hace que las cosas pasen. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo no hacía nada. O sea, era la misma gente la que seguía haciendo las cosas, pero la gente reconocía que con mi llegada las cosas pasaban. Y empecé a profundizar en mi investigación en eso, qué era lo que hacía que otras personas pensaran que Neo hacía que las cosas pasaran. Y empecé a encontrar un patrón en las respuestas de las personas que era cómo los desafiaba, cómo los invitaba, cómo los hacía reflexionar. Y llegué entonces al tema de que era la forma como yo planteaba preguntas que las personas reconocían, que los hacía Qué pensar potente. diferente, ver diferente y pasar a la acción diferente. A esas características que encontré en mi investigación de cómo hacía yo preguntas, que son 9 características distintivas, únicas en la comunicación, fue lo que llamé preguntas conscientes. Y ese es el contenido del libro. Bueno, ahora sí retomemos. Nos estabas contando el nacimiento de tu hija, tu segundo hijo. Ya habías pasado tu año sabático. Entonces, ¿en qué está Neo hoy? Cuéntanos un poco el Neo de hoy. Bueno, precisamente entonces este año, que ya estaba en el proceso de completar mi año sabático, donde experimenté tantas cosas que me quedaron gustando, como el tiempo con mis familiares y amigos, que decidí asegurar un ambiente de producción de ingresos que no sacrificara ese tiempo, o sea, que asegurara que ese tiempo podía seguir allí. Y por eso decido ya ahora tener un, un rol, no sé si llamarlo tanto emprendedor o empresario slash inversionista, donde a raíz de las experiencias anteriores, pues aprendí que mis ingresos no pueden depender de una sola fuente, entonces generé en el proceso diferentes fuentes de ingresos, sobre todo los que no dependen de mi presencia física para generar, o sea, dinero que me genera más dinero, Ingresos pasivos. ingresos pasivos, ingresos dinámicos como conozco en otros ambientes. Entonces decido enfocarme más en la producción de ingresos pasivos, más desde un punto de vista, como te digo, no sé si emprendedor o empresario. Creo una empresa con mi hermano en Estados Unidos, a través de la cual igual ofrecemos servicios de consultoría porque pues me siguen llamando por la experiencia que tuve, por las empresas que ayudé para seguir ayudando a generar ambientes de alto rendimiento armónicos, ahora también con la salud mental y emocional. Hay otra línea Importante. de, otra línea de generación de contenido en donde allí está todo un ecosistema de formación para el liderazgo y la comunicación, donde tenemos el libro, donde tenemos una inteligencia artificial disponible en WhatsApp, próximamente en Telegram y otras plataformas para que sean un asistente en el celular para que personas en equipos de trabajo, en posiciones de liderazgo puedan eh,
mejorar sus habilidades de comunicación y hacer preguntas conscientes, Wow. poderosas y movilizadoras. Y ya una tercera línea, que es específicamente esa inteligencia artificial o el know-how y el equipo que hice para crear esa inteligencia artificial que se llama Maxi a partir de preguntas conscientes. Pues ahora lo estamos ofreciendo para que otras organizaciones, empresas, tengan, así como Satori tiene a Sati, tengan su propia inteligencia artificial con mínima fricción para que los usuarios la puedan adoptar fácilmente en su WhatsApp, al alcance de un chat como cualquier otro contacto. A eso me Ven, estoy no, dedicando. no quiero dejarlo en el aire. Quisiera aprovechar la oportunidad ya que estás haciendo esto y estás emprendiendo nuevamente. Para las personas que nos están viendo, ¿cómo les podrías ayudar? ¿Cómo Neo les puede ayudar a través de su nueva empresa Master Dragon a estas personas? ¿Cómo podrías tú aportarles a las personas que hoy nos están viendo? Mira, hay esos tres caminos que acabo de mencionar, muy específicamente el segundo, siempre invertir en el equipo de trabajo en las personas es relevante. Entonces, si tú puedes generar ambientes en tu empresa, en tu organización, en tu emprendimiento, donde puedas desarrollarles la capacidad de comunicación a través de las preguntas conscientes, eso es una forma de ayudar increíble. Estoy próximo a lanzar la tercera cohorte de un grupo donde acompaño a las personas semana a semana en sesiones en vivo durante 16 semanas a desarrollar esas habilidades de cómo crear y usar preguntas conscientes. Está el libro, está la inteligencia artificial, o sea, yo te diría, aprovecha eso y ayuda a desarrollar más habilidades de comunicación en tu equipo de trabajo. Y lo segundo es, podemos ayudarte en el proceso de adopción de inteligencia artificial, poniendo tu conocimiento experto de tu empresa, el tuyo, si eres el dueño y quieres que tu empresa de repente dependa menos de ti, o eres un autor, o eres un infoproductor, o eres un ejecutivo con un conocimiento experto, o ya escribiste un libro, tienes un podcast, te podemos poner a ayudar a poner ese conocimiento en una inteligencia artificial experta que podamos poner en canales de fácil acceso como WhatsApp y Telegram para que pueda llevarlo a millones de personas en el mundo. Que una vez hagamos un entrenamiento en un idioma, pues esta tendrá la capacidad de escribir y hablar literal en 180 idiomas para que lo lleves al mundo entero. Qué potente. Si tú nos autorizas, en las notas del capítulo yo dejo tus datos para que te contacten y contacten a Master Dragon. Si alguna de las personas que nos está escuchando está interesado en potenciar a su equipo de trabajo o potenciar su conocimiento a través de lo que hoy estás creando. Juan, Claro que sí, Neo, claro que ya sí. para cerrar, siempre o ya está la tercera vez, nos gusta hacer una pregunta ahí que compartimos en todos los capítulos y es, ¿qué le aconsejas a las personas para poder aprovechar a su favor los vientos de cambio? ¿Qué consejo le podrías dar a nuestros oyentes, a estas personas que te están escuchando el día de hoy? Yo creo que son dos en los que quiero resumir, de hecho, todo lo que acabamos de hablar. El primero es, asegúrate de que tienes un propósito que te hace levantar. Y segundo, levántate. Fuerte, muy, muy fuerte, muy bonito. Y ya para cerrar, ¿alguna recomendación, libro, podcast, música, arte, se vale lo que quieras, para poder ser un poquito más sabios cada día? ¿Qué recomendación o qué podemos sacar un poquito de tu sabiduría? ¿De dónde sacas tu sabiduría y cómo podemos rascar un poquito de esa sabiduría y tenerla también para nosotros? ¿Qué nos recomiendas? Mira, esta recomendación va a estar muy sesgada, pero parte de este proceso de formación personal lo puse en el libro Preguntas Conscientes. Si no te lo has leído, te invito a leerlo. Si no te gusta leer, entonces usa Maxi, que él te puede resumir los capítulos o sacar la información más relevante. O si te gustan más sesiones en vivo, toma el siguiente curso que va a dar la tercera cohorte de practicante de preguntas conscientes. Esa sería mi recomendación allí. Empaqueté y puse a disposición las cosas que a mí me han servido en mi vida y que las estoy compartiendo con la gente. ¿Qué Qué podcast potente. escuchar? Sí, ¿qué podcast escuchar? Los invito a escuchar Vientos de Cambio, Winds of Change, todos los capítulos, sin duda. Sobre todo porque vivimos en un ambiente donde todo el tiempo está cambiando, escuchar historias de otras personas que cambian y ver cómo cambian y qué herramientas usan,
nos capacita para seguir abordando los desafíos del día a día. Serían mis dos Bueno, recomendaciones. Preguntas. muchas Dime. gracias. Yo me sumo a la primera recomendación y muchas gracias por la segunda. Bueno, Juan, Neo, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, tu legado, tus experiencias y tus vientos de cambio con toda nuestra audiencia. Un placer haber podido compartir contigo y poder tener esta conversación. Lo mismo, Guillo, gracias por la invitación. Un abrazo, muchos éxitos. Vale, bye bye. Gracias por acompañarnos en el episodio de esta semana. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí. Si disfrutaste del episodio, te invito a suscribirte, seguirnos en redes sociales y compartirlo con alguien que también está enfrentando sus propios vientos de cambio. Tu apoyo es clave para seguir creciendo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.